Esta mañana vamos a hablar acerca de una historia muy interesante dentro de las Escrituras de una familia. Y el tema se titula Antes de que sea demasiado tarde. ¿Saben ustedes que a veces nosotros pensamos que los personajes bíblicos eran diferentes a nosotros? Pero a lo largo de las Escrituras aparecen escenas que son muy familiares a lo que todos nosotros vivimos. Hay hijos rebeldes, hay problemas familiares, hay conflictos entre parejas, hay circunstancias desafortunadas entre hermanos. Así es que nosotros podemos ver en las Escrituras el reflejo de la conducta humana en todos sus ámbitos, incluyendo la familia. Y hemos estado diciendo aquí, hemos estado hablando acerca del auge de la indisciplina. Les he dicho que uno de los grandes problemas de la niñez y la juventud en este tiempo es la indisciplina. Mucha gente se confunde con ese tema, incluyendo muchos hermanos de iglesia, y piensan que hoy los jóvenes son distintos, que los niños son distintos. Eso es una falsedad. Los seres humanos no hemos cambiado. Los seres humanos seguimos siendo lo mismo. Los seres humanos tenemos otras circunstancias, pero no quiere decir que hayamos cambiado. Nos seguimos enamorando, seguimos cometiendo los mismos errores. Cuando nosotros leemos los clásicos grecolatinos, vemos ahí reflejada, pintada la naturaleza humana. Cuando leemos la Biblia, vemos ahí pintada la naturaleza humana. Así es que hoy, en el siglo XXI, seguimos siendo seres humanos que necesitamos disciplina. Padres, maestros, pastores y personas que trabajan con niños y jóvenes lo ven cada día. Gente cada vez más indisciplinada, descontrolada. Dijimos el jueves que lo berrinchudo no se quita. Y si no disciplinas a tus hijos, con el paso de los años, la vida les será muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque los has acostumbrado a depender de ti. Y justo esta mañana leía yo en el Ministerio de Curación que nunca debemos nosotros criar a una persona para que dependa de otra. Y no debemos nosotros hacer que otra persona, incluyendo los pobres, dependan de uno, independientemente de su ideología política. Elena White dice en el Ministerio de Curación que no está bien eso de que haya seres que los hagan a uno dependientes. Tiene que ser independiente, incluyendo los hijos, Y, queridos hermanos, el desorden de vidas es uno de los principales rasgos de los jóvenes. Hoy es muy triste ver jóvenes y señoritas que no saben lo que quieren en la vida. Es muy triste darse cuenta que de pronto te dice el jovencito: oye, ¿y qué vas a hacer con tu vida, muchacho? Pues no sé. ¿Y a dónde vas a ir? No sé. ¿Y qué edad tienes? 30 años. No fastidie. No fastidie. O sea, tiene que saber a dónde va. ¿A dónde vas a ir? A donde apunte la chancla, pastor. No. No puede ser. No puede ser. Un joven, una señorita tiene que tener objetivos, tiene que tener metas, tiene que tener desafíos. A los jóvenes no hay que mimarlos, a los jóvenes hay que desafiarlos. Amén. Cuando una vez llevé yo a la NASA a mis hijas, estaban chiquitas, y ahí en la NASA, es todo un espectáculo ese lugar en Houston, Texas. Y uno de los astronautas, por lo menos uno, hoy ya son dos, fue un mexicano. Y ahí en la lista de los astronautas están todos, ahí están las fotos de todos, y ahí estaba él. Y la niña se queda mirando. Y le dije: mira, ¿ya viste la bandera? Sí.
Él es como tú. Un día él fue pequeño y tuvo sueños. Tú tienes que aprender a cumplir tus sueños. Y en esta vida Dios te ayudará a lograr lo que tú quieres. Él lo logró y tú también puedes hacer. A los niños hay que impulsarlos a soñar. Los papás debemos impulsar que sueñen. Los niños dicen muchas locuras, pero los papás estamos para seguirlos en la locura. Si quieres ser, hijito, quiero ser astronauta, maravilloso. Tú vas a volar por el espacio. Yo tengo un hermano que desde chiquito dijo, yo quiero ser piloto, papá, piloto aviador, quiero volar aviones. Ah, sí, le dijo a mi papá, yo también. Mira, ahí va un avión, papá, yo un día voy a ser piloto aviador. Cuando llegó la adolescencia, y ya más o menos todos decíamos qué íbamos a hacer, y mi hermano mi otro hermano dijo, ¿y tú qué vas a estudiar? Voy a ser piloto aviador. No, hijito, le dije a mi papá, ya está grandecito, eso cuando era niño, pero ya está grande, ¿qué va a hacer? Voy a volar aviones, papá. Cuando entró al bachillerato, pues ya la cosa ya estaba rozando la universidad. ¿Qué vas a estudiar, hijo? Voy a volar aviones, ya te lo he dicho. Y ya mi papá se puso serio y le dijo, oye, yo no tengo dinero para eso. Esa licencia es muy cara y eso no va a ser. Además es muy peligroso y mi papá le metió mucho. ¿Por qué no vas a la universidad? Papá, yo quiero volar avión. Y resulta que salió del bachillerato y ahora sí se plantó con mi viejo y le dijo, a ver, papá, voy a volar avión. No, le dijo mi papá, pues entonces me voy a trabajar a una línea aérea para ahorrar y pagar mi licencia. Y se metió a trabajar una línea aérea, ahorró, mi viejo también le ayudó, pagó el primer curso de aviador, el segundo curso ya no estaba en la ciudad donde vivíamos y se fue a la otra ciudad, pagó el curso con su trabajo y mi viejo le siguió ayudando, es muy caro eso. Y finalmente cumplió su sueño. Hoy mi hermano vuela a México, París, México, Seúl, vuela al avión grande de Aeroméxico. Y un día le pregunté, y de paso me regala boletos, no cosa que le agradezco. Y un día le dije, estaban comiendo mis hermanos. Y entonces otro, que es el pesadito de la casa, le dice, ¿qué es un piloto aviador? Y le contesta a mi hermano, los pilotos somos niños que nunca dejaron de soñar. Los pilotos somos niños que nunca dejaron de soñar. Mis queridos jovencitos, mis queridos niños, nunca dejen de soñar. Y mi querido papá, no le mates los sueños al niño. No le entierres los sueños. Puede decir que está loco hoy, pero nosotros vivimos de sueños. Yo también soñé que iba a escribir libros. Yo también soñé un día que iba a viajar por el mundo. Y ya conozco muchos lugares del mundo. Y los seres humanos estamos para soñar. Los papás tenemos que soñar. Los papás estamos para soñar. El problema es que muchos jóvenes hoy tienen un desorden de vidas. Yo veo que mucha gente, muchos padres, muchos adultos, si a mí me preguntaran, pastor, ¿cuál es el principal problema de la gente? El desorden de vidas. Es un desastre. O sea, uno tiene que saber a dónde va. Uno tiene que saber a dónde va. Y los papás estamos para ayudar a los hijos para que se encarrilen, se encaminen. Llegan a los 18 años y no saben. Qué diferente es cuando llega a los 18 años, va a estudiar a la universidad. ¿Sabes qué, hijito? Hay esta posibilidad, hay esta otra. Desde pequeño yo te observé así. Yo a una de mis hijas le dije, tú eres brillante con tus manitas desde que eras niña, desde que eras pequeña, con las manitas eras brillante. Tú puedes ser artista, puedes ser diseñadora, puedes ser científica. Yo quería que fuera científica, me dijo, pero no voy a hacer otra cosa. Con las manos eres brillante.
Mis queridos hermanos, es necesario darle rumbo a los hijos. Mucha gente vive sin rumbo y la indisciplina produce millones de personas inútiles y mediocres en este mundo. Escucha esto, es mejor ser disciplinado que ser inteligente. Yo no soy inteligente, yo soy disléxico, pero la vida y mi viejo, mis padres me hicieron muy disciplinado. Puede ser que tú digas, es que mi hijo es muy inteligente, pastor. Yo te voy a decir que tu hijo no sirve para nada. Necesita disciplina. No le va a alcanzar la inteligencia en la vida. Es necesaria la disciplina. Mis queridos hermanos, hoy las principales herramientas educativas de millones de padres son la televisión y el internet. Es increíble, increíble que muchos padres no se dan cuenta de que pronto cosecharán lo que están sembrando. Pronto cosecharán. Tú necesitas, si le vas a dar un celular, el celular necesita reglas. Yo he conocido 2 adventistas, los 2 adventistas, jóvenes adventistas, cuya vida se destruyó con el celular. ¿Estás escuchándolo? Vinieron los papás desesperados conmigo, pastor, ayúdeme, ya no hay qué hacer conmigo. ¿Qué pasa con su hijo? Es que no aprobó todas las materias del bachillerato. ¿Vale? Ni una sola. No puede ser. No aprobó ninguna. ¿Y cuál es el problema? Inmediatamente la mamá rompe en llanto y me dice, el celular. Y entonces le dije al muchachito, a ver muchacho, ¿a qué hora te duermes? A las 4 de la mañana. No, este es campeón del mundo, dije. ¿A qué hora te levantas? A las 11 de la mañana. Tú estás loco, le dije. Tú estás loco, tú estás fuera de base. Tú ya necesitas un tratamiento contra las adicciones. Yo, con una charlita te puedo ayudar y puedo hacer una oracioncita, pero tú necesitas un tratamiento contra adicciones. Porque tú estás muy grave. Y le dije, ¿sabes qué? Esto ya es un asunto de emergencia. De pronto llegó otro, los 2 adventistas, el mismo caso. Y la mamá me dice, ¿cuál es el problema? El celular. El celular necesita reglas en todo joven y adolescente. Si no vas a poner reglas, no le des un celular. No le des un celular, necesita horarios. Necesita espacios, porque te va a volver loco. Y el celular necesita disciplina. Elí, en la Biblia aparece el sumo sacerdote Elí. Era descendiente de Aarón e Itamar. Llegó a ser sacerdote, juez y sumo sacerdote. Alcanzó el mayor honor que Dios podía otorgar a un ser humano. Su esposa e hijos vivían en el santuario y disfrutaban de las bendiciones de Dios. Era el puesto más honrado del pueblo de Israel, el sumo sacerdote. Pero mira lo que dice Ellen White en Patriarcas y Profetas, página 589. Elí fue un padre, ¿qué cosa? Indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. ¿Qué te parece? ¿Te suena familiar? Algunas personas piensan que la Biblia es un libro viejo y sin enseñanza. ¿Y para qué lo leo? Se escribió hace 3000 años. No, hermano, no. Elí, ¿qué puesto tenía? Sumo sacerdote. A los hijos de los pastores, ¿cómo los machacan? Yo me imagino que aquí en Colombia no pasa eso, pastor Buitrago. No, para nada. Esa niña nadie la toca. Y a nadie. Pero en México dicen, hijos de pastores son los peores. Y por 1 o 2 que se porta mal ahí, todos pagamos el pato.
Pero los hijos de Elí, Elí resultó terrible como padre. El hecho de ser adventista, escúchame esta declaración, mejor no la hago, Pastor Butrago. ¿Me da permiso? La señora me da permiso. Sí, ya me dio permiso. El hecho de ser adventista no garantiza que seas un buen padre. ¿Me has escuchado eso? El hecho de que creas en Dios no te exime de tu responsabilidad como padre o madre. Que yo voy a la iglesia, pastor. Eso, amén, qué bueno que vas. Pero eso no quiere decir que eres un buen padre. Ni que de manera consecuente tú vas a educar bien a tus hijos. No, los papás tenemos que educarnos. Los papás necesitamos formación, educación. De pronto salió este bodoque y ahora ¿qué hago con él? Hay que educarlo. ¿Y quién nos ha enseñado eso? Dice la Biblia, dice Ellen White, que Elí no ejercía su autoridad. Pregunta, ¿en casa quién tiene autoridad? ¿Usted cree que los hijos son los que tienen la autoridad? Pero en muchas casas los hijos son los que mandan, los que manipulan, los que gobiernan a los padres. En otras casas son las abuelitas. Aquí no pasa eso, ¿verdad? En Colombia nada, en México hay unas abuelitas bravas. Las abuelitas, a menos que las circunstancias así lo hayan colocado, no deberían tener autoridad. No deberían tener autoridad. La autoridad es de los padres. Amén. Pero muchos de ellos son como Elí, que no ejercía la autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes de contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedían todo. Porque los hijos piden, papá, cómprame esto, papá, cómprame aquello, papá, quiero ir acá, papá, quiero ir allá. No vas y ya está. Bueno, hijo, ve. Total, no llegues tarde. Ahí están las llaves del departamento para que llegue a la hora que quiera. Cedía en todo, dice la hermana White. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importante, estamos hablando del sumo sacerdote de Israel, que era equivalente al rey de Israel. Trataba el asunto como si tuviera, ¿qué cosa? Muy poca importancia. Hombre, son los hijos. A ver, la mamá que se encarga de la mamá ni aparece, ni el nombre se menciona en las escrituras. Mi querido hermano, Elí era terrible como padre, pero sigue diciéndole en White, el sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios le había confiado a su cuidado. Escuche esto, hermano. Nosotros tampoco estamos en tinieblas. Es que no sé cómo educar a mis hijos. ¿Tú conoces un libro que se llama La conducción del niño? ¿Cuántos lo tienen en su casa? ¿Cuántos lo tienen? ¿Los demás qué pasa? Hay que conseguirlo. Pero ya. Yo sueño con el día en que las editoriales adventistas más de hacer una biblioteca para la familia como había hace muchos años, con estos libros, que todos debemos leerlos. No estamos a oscuras. También tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos educa al respecto. Pero Elí, sigue diciéndole en White, se sustrajo a estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y negarles ciertas cosas. Algunos padres no quieren castigar, algunos padres no quieren corregir. Y hoy tienen pretexto. Hoy salen con que no, es peligroso, lo vas a traumar. No, que mira esto, que mira aquello. Dios te ha dado autoridad, papá, mamá. Es tu obligación corregirlo.
No, te voy a llevar con el pastor para que hables con él. Deje en paz al pastor. Amén, pastores. Ahora sí, mire, los pastores están vivos. Hermano, la responsabilidad es tuya. El pastor te puede orientar, pero no lo pongas ahí a jugar al papá del niño o la mamá. Sin pensar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Los padres no estamos para satisfacer todos los caprichos de los hijos. Papá, cómprame esto, papá, cómprame aquello, mamá, cómprame el otro. Y hacer berrinche ahí en medio del centro comercial si no le compran el carrito, si no le compran la muñeca. No. Un día una hermana ahí en Madrid me dice, ay, pastor, es que mi hijo adolescente me lloró. ¿Y por qué le lloró, hermana? Porque quiere un iPhone. Uf, y recontra, Puede ser, no puede ser. Nos estamos pasando 3 pueblos ya, Y entonces le dije, ¿qué? Un iPhone, pastor. Ella trabajaba en limpieza ahí en Madrid. Pero me dice ella todavía, mire la santa mujer, pero pastor, si hago horas extras, creo que sí se lo puedo comprar. Yo dije, hermana, agárreme un momento, por favor. Porque ya voy a hacer lo que don Ramón con Kiko, ¿eh? No puede ser. No puede ser, esto no puede ser. Usted le compra el iPhone y yo la doy de baja de la iglesia. Amén. No, ahora sí las mamás están vivas. Ahora sí las mamás, los papás no dijeron amén. Voy a repetir la frase para ver si despiertan los papás. Usted le compra el iPhone y yo la doy de baja de la iglesia. Amén. Ahora sí. Escúchame bien, mocoso, que me estás escuchando. Deja de fastidiar. Amén. Me faltó decir en el nombre del Señor. Me encanta fastidiar a los niños. Mira cómo me está mirando. Pero Elí permitió que sus hijos lo dominaran a él. Pregunta esta mañana para ti, papá, mamá. ¿Te dominan tus hijos? ¿Te están manipulando? ¿Te das cuenta que te dominan? Con una sonrisita, con esa carita, mamá. O sea, ¿te dominan tus hijos? Piénsatelo. Con esa carita, ay, pero es que mira qué lindo se ve cuando me dice, llame. El padre se sometió a los hijos. No, hermano, ningún padre está para someterse a los hijos. Amén. Ninguna madre está para someterse a sus hijos, para vivir bajo su majestad el niño. ¿Qué quiere su majestad? Quiero huevo. Nada de eso. Y eso empieza con la alimentación, ¿eh? Ya les he dicho que eso empieza con la alimentación. Pero los hijos lo van manipulando. Y si no sabes dominar, si no sabes gobernar tu casa, va a haber lío. Pero aquí estamos hablando del líder espiritual del pueblo de Israel. A los pastores también nos pasa. A los ancianos de iglesia también les pasa. A las directoras de Dorcas también les pasa. Y seguro más de uno de aquí tiene liderazgo en la iglesia. Y también te puede pasar. Mire las consecuencias. Elí y su esposa no enseñaron a sus hijos disciplina. Les permitieron todo tipo de berrinches y caprichos. Ya te imaginarás el circo que les armaban. Los niños eran los que mandaban en el hogar. Se levantaban y acostaban a la hora que querían. Comían únicamente lo que les apetecía. Trataban a sus padres como sus sirvientes. Terrible que un padre se comporte como el sirviente del hijo. Y entonces, ya les conté, le pregunta, ¿qué quieres comer, hijito?
Esa pregunta no la debe hacer una mamá. No le preguntes eso, sírvele la comida. Amén. Los hijos ya no dijeron amén. Los hijos ya no dijeron, es que no me gusta. Uy, esa respuesta no se acepta en casa. Esa respuesta no se acepta en casa. Hay que aprender a comer. Porque la primera escuela del niño, ya lo dijo Sigmund Freud. Lo que les gusta la psicología, ya les gusta, lo dijo Sigmund Freud. Mis queridos presentes, tampoco enseñaron a los niños a respetar las cosas sagradas. Escucha, hermano. Un niño que no respeta a su papá y a su mamá, no va a respetar a su maestro. Cuando a un niño le falta el respeto al maestro es porque en la casa no respeta al papá y a la mamá. Un niño que no respeta al papá y a la mamá y que no respeta al maestro no va a respetar a la policía. No va a respetar la autoridad. ¿Y sabes a quién tampoco va a respetar? A Dios. Un niño que no respeta al Padre terrenal, que ve, tampoco va a respetar al Padre celestial, que no ve. Por el propio bien espiritual de él, tienes que enseñarlo a respetarte. Él tiene que aprender a respetar la figura sagrada de los padres. Un niño no le puede faltar al respeto a la mamá, es sagrada en casa. Amén. La figura de la madre es sagrada en casa. Papá, no permitas que el hijo le falte al respeto a la mamá. Inaceptable. A los papás, quién sabe. No te creas. Pero a la mamá no la puede faltar al respeto. No le puede faltar al respeto. Porque algunos padres que por alguna razón que yo no entiendo hacen chiste de la mamá con los hijos. No lo hagas. En esa casa los niños jugaban, evidentemente que no respetan al padre, que es el sumo sacerdote, pues juegan ahí en el santuario, juegan con las cosas sagradas. Yo no sé, y hay en algunas iglesias, que el niño está jugando en la iglesia y los papás ahí, mira, no es que estoy prestando atención al sermón, y el otro ratón ahí corriendo por toda la iglesia. ¿Qué es eso? Ya les conté del niño del carrito ahí que me fastidiaba hasta que yo no lo paré en seco. Pero tú debes sentarte en la iglesia. Si tienes menores de edad, tienen que estar a tu lado. Amén. ¿Qué es eso? Que hasta la mamá y los niños andan acá adelante corriendo. A la iglesia se va a adorar. A la iglesia, a lo que se va. Amén. ¿Vamos a jugar a la iglesia? No llegues con juguetes a la iglesia con los niños. ¿Para qué les llevas un juguete? Juguete es jugar. A la iglesia vamos a adorar. A la iglesia vamos a adorar. Si está muy chiquito, le puedes comprar un cuaderno y le dices, me dibujas a Moisés ahora mismo. Ahí está el cuaderno, pinta a Moisés ahí, está muy feo, otra vez. Pero ¿para qué le llevas juguetes? El juguete es aprendizaje. Todos los juguetes son un elemento de aprendizaje. Y si está jugando, no está prestando atención, no está adorando. Mi querido hermano, los niños se burlaban del oficio de su padre. Y en la casa del sumo sacerdote faltaban valores como la honestidad, la veracidad y la firmeza. Imagínate en la casa del sumo sacerdote. La Biblia dice en el 5.º mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Este es uno de los mandamientos peores entendidos de la ley de Dios. Le pregunto yo a la gente, ¿qué quiere decir no tomarás el nombre de Dios en vano? Y algunas personas dicen, bueno, pues se ha de significar que no pronunciar el nombre de Dios. Bueno, pues yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el nombre de Dios? Para que me escriban una tesis doctoral. ¿Cuál es el? Pues Dios, pues no. Ese nombre Dios es un término griego que viene de Theos y ese viene de Zeus. ¡Ah! ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Quieres hablar de lingüística? Hablamos de lingüística. Y en el Antiguo Testamento hay muchos nombres. ¿Se acuerdan de alguno? Elohim, Adonai, Yahvé, el castellanizado Jehová, el Elión. Un montón.
¿Cuál es? No quiere decir eso, ese mandamiento quiere decir otra cosa. No tomarás el nombre de Dios en vano. Un resumencito que les voy a hacer. Quiere decir, no andes jugando con lo sagrado. No andes jugando conmigo. No tomarás el nombre de Dios en vano. En una palabra significa reverencia. ¿Amén? La reverencia no es un buen consejo que yo les doy esta mañana, hermanos. Es un mandamiento de Dios. En la iglesia tiene que haber reverencia. Pero la reverencia se aprende en casa. En casa. El joven, el niño irreverente, pues en casa no se le han enseñado. No le han enseñado a respetar las cosas sagradas. Con lo sagrado no se juega, con el día santo no se juega, con las palabras de Dios no se juega, con la casa de Dios no se juega. Pero los hijos de Elí no honraban a Dios y no honraban a sus padres. Un niño que no respeta a sus padres terrenales no respetará al Padre Celestial. Y el principio que está detrás es el respeto a la autoridad. Respeto a la autoridad. Mire lo que sigue diciendo Primero de Samuel 2, del 12 al 17. Estoy leyendo la nueva versión, 12 al 17, estoy leyendo la nueva versión internacional, que dice así: los hijos de Elí ya crecieron, esos niños desobedientes crecieron, y con la novedad que el papá los puso de sacerdotes. Pues él era el sumo sacerdote, ellos eran levitas. Pues estos, mira, ya tienen trabajo. Los hijos de Elí eran unos perversos. En hebreo hay varias palabras para hablar del mal, y la que se usa aquí es la peor. Es decir, no eran malos, eran lo que sigue, de lo peor de malo. La traducción de la Nueva Versión Internacional le ha puesto perversos, que no tomaban en cuenta al Señor. Oye, ya eran sacerdotes. Se puede ser sacerdote y se puede ser un perverso. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, el caldero en la cacerola o en la cazuela. El sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Ustedes recuerdan que los sacerdotes de las ofrendas podían tomar la carne que no tenía grasa de parte de los sacrificios, y era parte del sustento del sacerdote. Pero estos miserables tomaban el sacrificio antes de que se quemara con la grasa. Agarraban parejo. Y la gente les decía, mire lo que les decía: además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame la carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Imagínate. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Tratar con desprecio las ofrendas del Señor es un pecado. Amén. Y estos jóvenes sacerdotes se aprovechaban de su autoridad, se aprovechaban de los sacrificios del Señor. ¿Qué hacían con toda esa carne que no estaba quemada? Te aseguro que quizás la vendían, quizás hacían negocio, pero se estaban aprovechando de los israelitas y de los ritos del santuario. Pero no contesto con eso, dice Primero de Samuel 2, 12 al 17 y el versículo 22, que no respetaban a Dios. ¿Te acuerdas que dijimos que no respetaban a sus padres? Pues mira la consecuencia. Sacerdotes que no respetaban a Dios. Y como
la joya de la corona, abusaban y corrompían el santuario, menospreciando las ofrendas. Y dentro del santuario, dentro de la casa de Dios, tomaban mujeres que estaban allá afuera y adentro las seducían. Imagínate. Y no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque el papá era, el sumo sacerdote. Nadie los tocaba. No les pasaba nada. A veces los seres humanos nos preguntamos en este punto, ¿por qué Dios permite que pasen esas cosas? ¿Por qué Dios no hace nada? Más de un israelita se debió haber dado cuenta de esa circunstancia y clamar al Señor, Señor, pero mira, este par de zánganos aquí. No puede ser que sean tus sacerdotes. Tú tienes que actuar. Y en medio de la indefensión se quedaban perplejos. A veces hay personas que piensan que Dios no hace nada cuando más de uno abusa de su autoridad en cuestiones eclesiásticas. Pero entonces dice la Biblia que Dios manda a dos profetas. Dos profetas. Primero de ellos es un profeta que aparece en 1 de Samuel 2, 27 al 29. Y el mensaje que le da a Elí es el siguiente: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Menuda pregunta. Yo he escuchado padres, los he escuchado padres adventistas que me dicen, pastor, el día que mi hijo cometa un error en contra del Señor, mi deber es estar con mi hijo. Hay hijos que son criminales y hay padres que los consecuentan y que tapan esas cosas. La pregunta del sacerdote, del profeta que venía de Dios es: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Has honrado a tus hijos más que a mí, Elí? Yo te pregunto esta mañana, mi hermano, ¿has honrado a tus hijos más que a Dios? Hay algunos padres que idolatran a sus hijos, que para ellos sus hijos son perfectos. Eso no es amor. Hay algunos padres que creen que por darles todo a sus hijos los aman mucho. Hay algunos padres que confunden la sobreprotección con el amor. Yo conozco una familia donde si la hija no quiere ir a la iglesia, los papás no van. Es que no quiere ir la nena. ¿Cómo vamos a ir y la vamos a dejar sola? No puede ser. Has honrado a tus hijos más que a mí. Nadie delante de Dios. Amén. Nadie delante de Dios. Porque tú te estás confundiendo, hermano. Elí no hizo caso al sacerdote. Y entonces viene la famosísima escena del niño Samuel. En 1 de Samuel 3, 11 al 14, Dios llama a un niño. ¿Puede Dios llamar a los niños, hermano? ¿Pueden los niños ser mensajeros del Señor? Pastor Buitrago, ¿pueden los conquistadores ser mensajeros del Señor? Y entonces dice la Escritura que Samuel, el niño Samuel vive en el santuario no porque criaran niños en el santuario. Los niños que iban a ser escribas pasaban 9 años conviviendo con los escribas y con los sacerdotes para aprender a leer. La gente no sabía leer. Y los ponían 9 años a vivir desde pequeños, por eso vivía Samuel ahí. ¿Y tú crees que los niños no se dan cuenta de las cosas? ¿Tú crees que los niños no veían, el niño Samuel no veía a los sacerdotes, a los hijos de Elí cometiendo pecado? ¿Tú crees que los niños no son tontos? El hecho de que sean pequeños no quiere decir que son tontos. De todo se dan cuenta. De todo se dan cuenta. Quizás algún jovencito o algún niño que está aquí esta mañana, o alguno de los que nos está viendo, puede decirme, pastor, usted no sabe lo que yo he visto. Yo he visto a mi papá o a mi mamá cometer pecados y ella cree que no me doy cuenta. Pero yo lo he visto. Lo he oído en el celular cómo habla con alguien. ¿Usted cree que yo le voy a creer que es adventista con ese ejemplo?
Yo he visto al pastor de la iglesia cometiendo errores. Yo he visto al anciano de iglesia. ¿Qué me van a decir a mí? Hipócritas. Samuel podía decir con toda autoridad, en este santuario todos son unos hipócritas, empezando por el sumo sacerdote y los hijos. ¿Y tenía razón? ¡Sí! ¿Qué hace Dios con esos jóvenes y con esos niños que tienen el corazón lastimado? Yo tengo una hipótesis en esta mañana y se la voy a compartir. ¿Sabes qué hace Dios con los jóvenes y los niños que tienen un corazón lastimado por ver malos ejemplos? Les habla directamente. Amén. Dios llega con Samuel. Samuel es un niño lastimado por un pésimo ejemplo. Quizás tú tienes un muy mal ejemplo en tu casa o en tu iglesia. Y cuando el niño está dormido, se escucha una voz que le habla. Samuel, Samuel. El niño se levanta y dice la Biblia que va corriendo con él y dice, ¿me has hablado? No, váyase a dormir. Va a dormir el niño y se escucha otra vez la voz. Samuel, Samuel. Y ahí va Samuel corriendo con Elí. Oye, ¿tú me has hablado? No. Y entonces Elí se da cuenta, a este niño Dios le está hablando. La próxima vez que te hable, le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Puede Dios hablarle a los niños, hermanos? ¿Puede Dios usar a los niños para darnos mensajes? No menosprecies a los niños. No menosprecies a los jóvenes. Esta es una iglesia que nació con una jovencita de 17 años que recibió un mensaje de salvación. Ellen White. A los 21 años, Andrews había predicado 1000 sermones. A los 21. No menosprecies a los jóvenes, ni a los niños. Y entonces la tercera vez le dice, Samuel, Samuel. Y el niño responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Y el mensaje principal que Dios le da a Samuel ese día es para Elí. Es para Elí. Y le dice a Samuel, le vas a comunicar lo siguiente. Él sabía que sus hijos estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no hizo nada. Elí, el sumo sacerdote, sabía que sus hijos estaban blasfemando contra mí y no los refrenó. ¿Sabes tú que tus hijos se están portando mal? ¿Estás enterado de que tus hijos están blasfemando contra el Señor? ¿Has hecho algo? ¿Has pedido ayuda? ¿O no estás haciendo absolutamente nada? Y todavía peor si eres un pastor o un anciano de iglesia. O si eres alguien con autoridad que representa al Señor en alguno de los niveles de la iglesia. Él sabía. Ese saber, ese verbo hebreo yadá, no quiere decir, sí, él se enteró, hay otro verbo para eso. No. Ese verbo quiere decir es que estaba consciente. Sabía perfectamente, tenía toda la información de lo que hacían sus hijos y no hacían nada. Después, al día siguiente, dice la Biblia que Elí le pregunta a Samuel, ay, ¿qué te dijo Dios? Y el otro no le quiere decir. ¿Qué te dijo Dios? Vamos, dime. Y el niño le dice, me habló de ti y me dio este mensaje. Que tú sabías que tus hijos estaban blasfemando contra Dios y no has hecho nada. ¿Y sabe qué contesta Elí? Elí, en vez de arrepentirse, en vez de ir con el Señor, en vez de pedir perdón y arrodillarse y pedir ayuda, Elí contesta, pues Él es Dios, que haga lo que Él quiera. Hermano, no puede ser que haya algunos padres que son indiferentes a la palabra de Dios. Elí sabía de las maldades de sus hijos, quienes actuaban impunemente. No quiso aplicar la ley hebrea a sus hijos.
¿Qué decía la ley hebrea con los hijos que deshonraban a los padres? Había que apedrearlos. A los hijos de otros apliquen la ley, pero a los míos no. Pero a los míos no. Como tengo autoridad, pues los míos no se tocan. Los demás que se los lleve Judas. No se vale. Y Dios lo está viendo. No quiso sacarlos del sacerdocio. Prefirió que siguieran ensuciando la casa de Dios. No. Pues es que son levitas o a mis hijos les corresponde. Oye, pero son unos perversos. No tuvo cara para sacarlos del sacerdocio. Desafió la autoridad divina a causa de sus hijos. Y contesta, Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca. Eso es un desafío al Señor. Pues haga lo que Él quiera. Como diciendo, pues no va a pasar nada. No, sí va a pasar. La Biblia dice que los hijos de Elí, Ofni y Finés, convencieron al pueblo de que el arca sería una especie de amuleto de la buena suerte en una batalla contra los filisteos. Israel perdió la batalla ese día. Los hijos de Elí murieron en la batalla. Y al enterar, el arca fue tomada por los filisteos. Y al escuchar la noticia, Elí cayó de su silla y murió. Y murió. Hermano, esta mañana yo te invito a que no hagas de tus hijos un objeto de culto. No los endioses. Eso no es amor. Dice la Biblia, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Pero muchos padres endiosan a sus hijos y no están dispuestos a escuchar algún reclamo que una maestra, un pastor o alguien le hace de su hijo se ha portado mal. La gente se enceguece. Muchos padres endiosan a sus hijos y los hacen el centro de sus hogares. Eso los lleva a asumir actitudes de sobreprotección con sus pequeños. Sobreprotección no es amor. Dicen algunos autores que es odio. Esta cita ya la hemos leído, pero no me canso de leerla. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 593. Los hijos que han recibido toda clase de atenciones y servicio siempre esperan lo mismo. Si no se cumplen sus expectativas, se sienten defraudados y se desaniman. Esta misma disposición se manifiesta a través de toda su vida. Se sienten incapaces, se reclinan sobre los demás buscando apoyo, esperando que se los favorezca y se les ceda el paso. Y si experimentan oposición, aún después de haber llegado a ser adultos, consideran que se los está maltratando. Así van por el mundo, preocupados, incapaces de soportar su propio peso, a menudo murmurando y demostrando su irritación porque no todo les acomoda. A mí me han preguntado algunos padres, ¿qué puede hacer con los hijos? Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero créame que Proverbios es un manual de educación. Manual de educación. Dice la Biblia, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Había un pastor, y no soy yo, que yo tengo otras formas de canalizar mis frustraciones, que cuando era pequeño era muy desobediente. Yo me portaba bien, pero este niño era muy mal portado. Y un día la hermana, la mamá fue con el pastor. Ya ve que la gente piensa que los pastores lo sabemos todo. Y entonces va con el pastor. Pastor, ayúdeme, ¿qué hago con mi hijo? Pues el menudo alacrán ahí que iba por allá y por acá. Y entonces dice la hermana, dice el pastor, mire hermana, el niño que hace es que se porta mal todo el tiempo, pastor. Y nomás miraba al malandrín ahí cómo estaba viendo al pastor. Y el pastor le dijo, usted, hermana, va a leer con el niño el libro de Proverbios. ¿Sí? La sencillez del hombre. ¿Qué? Le dice la hermana. Yo pensé que me iba a decir que lo rentara, que lo regalara, que lo tirara por el tren, no sé.
No, no, hermana. Usted se va a sentar con el niño a leer los proverbios. Empiece con 3 versículos. En la noche antes de que se duerma. Y váyale subiendo la dosis conforme pasan los días. Y entonces el niño para dormir se parecía un león en la cama, daba vueltas, daba para allá, daba para allá. ¿Sabes por qué los niños son inquietos? Muchos niños, muchos jóvenes, por tanto azúcar. Es lo primero que yo le digo a los papás. Quiere que el niño se tranquilice, quítele los refrescos, quítele los dulces. Eso los altera mucho. Yo tengo 12 años sin tomar refrescos. No, el azúcar es terrible para la mente, es el alcohol del niño. Por eso anda con pila todo el día y parece que no se le baja. Quítale los refrescos, quítale los dulces y se le va a bajar la pila. Y entonces, para dormir al niño le empezaron a leer proverbios. Empezaron con 3 versículos, aumentaron a 5, a 10, hasta que todas las noches leían un capítulo. Y al rato el niño leía todo, el niño solo leía un capítulo de proverbios. Oye, hermano, el mocoso empezó a cambiar. A cambiar. Entró a la adolescencia flojito y cooperando. Suavecito. Oye. Y cuando llegó al bachillerato le dijo a la mamá, hijo, ¿qué quieres estudiar? Quiero ser un pastor. ¡Oh! Los niños más desobedientes llegamos a ser los mejores pastores. No se crea. No se crea porque el pastor Buitrago era un niño santo, ¿verdad? La hermana dice que amén, ¿verdad? Dijo que amén. Acá lo oí, ¿verdad que sí lo dijo? Sí lo dijo. Queridos hermanos, quiero decirles que el pastor ese escribió un libro. ¿Y sobre qué fue? Proverbio. Lo tengo en mi casa, es un libro precioso. Que lean los proverbios sus hijos. Léalo. Solo, una, otra vez, para atrás, para adelante. Es un manual de educación. Los niños necesitan disciplina. Por eso es importante respetar lo sagrado. ¿Qué cosas son sagradas? Nuestro buen Dios. Hay que respetar el nombre de Dios, su presencia, sus enseñanzas. Hay que respetar su iglesia, su casa. Hay que respetar su palabra. Hay que respetar el santo sábado. Amén. Tienen que aprender a respetar las cosas sagradas. 5 lecciones que aprendemos. Hay que aprender a amar a Dios. Los niños no aprenden a amar a Dios solo por venir a la iglesia o porque sus padres sean creyentes. Se trata de una experiencia personal. La conversión es un fenómeno individual. 5 lecciones de la historia de Elí y sus hijos. La primera, los hijos no se educan solos. Necesitan instrucción de los padres. No evites tu responsabilidad de educar. Dios te puso a ti a educar. Recuerda, eres mesonero y el mesonero invierte en el herido. Recuerda, el mesonero sana heridas. Recuerda, el mesonero instruye, cuida, forma. Número 2, los padres no deben dejarse dominar por sus hijos. La sobreprotección a ellos puede convertirlos en un objeto de culto. Número 3, los hijos no son perfectos, sino seres que necesitan formación. Por eso los padres tienen la obligación de corregirlos y no decir, ay, déjalo que haga lo que quiera si está llorando muy fuerte. Los niños lloran, los bebés lloran. No te espantes cuando el bebé llora. Parte de la vida es que el bebé llore. Cámbialo, llévalo a su cama. Cuando mi pequeña estaba bebé, dijimos, ya hay que cambiarla, hay que llevarla a su cuarto. Lloró, pero un bebé no llora más de 10 minutos. Déjalo que llore. Ya se va a dormir. Si ya comió, ya está limpio, tiene que dormir. Los hijos no son perfectos, hermanos. Los padres tenemos la obligación de corregirlos. Un niño que no respeta a sus padres será un adulto que no respetará a Dios. Y finalmente, un niño criado con disciplina saludable vive más años y es más seguro. Los niños que tienen horarios son más felices. Los niños que se manejan con rutinas son más felices. Saben lo que quieren, son más seguros y dicen los estudios que viven más años.
viven más años. Mi querido hermano, esta mañana yo tengo algo muy especial. En un momento, a las 11 de la mañana, Pastor Buitrago, ¿o a qué hora va a ser? A las 12, una persona va a ser bautizada ahí en el río. Amén. Quizás aquí hay un padre que no es bautizado, o alguno de los jovencitos que están aquí. Aquí están los papás, aquí están los hijos. Nosotros los pastores no bautizamos menores de edad sin permiso de sus padres. Pero yo quiero saber si en este lugar hay un adulto, un hermano que no es bautizado, que quiere decirle a Dios: Señor, yo necesito renovación. A lo mejor tú acompañas a tu esposo o a tu esposa y tú no eres bautizado. Pero este es un momento muy bueno para que tú le digas al Señor: te necesito. Por eso, en el nombre del Señor, yo pregunto, ¿alguien quiere ser bautizado esta mañana? ¿Alguien quiere decirle: sí, Señor, yo te necesito? ¿Alguno de los jovencitos que están aquí quiere pedirle a Dios? ¿Quiere decirle que sí al Señor a través del bautismo? Tenemos una persona que va a ser bautizada hoy. Iremos todos allá al bautismo. Pero si hay alguien en este momento, en este lugar, yo te invito a que te pongas de pie y vengas aquí. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor, que aún no ha hecho el pacto, que sabe, bueno, pues es que yo no venía preparado? Aquí nadie viene preparado para nada. Dios es poderoso y estamos en una familia. ¿Hay alguien que quiere decir eso al Señor? Si hay alguien aquí que no ha hecho el pacto con Dios, le invito a que te levante. Le invito a que le digas al Señor que sí. Si hay un jovencito o uno de los papás, no hay mejor oportunidad para renovar tu vida que aceptando al Señor como Salvador de manera pública. ¿Habrá alguien en este lugar? Si hay alguien, levántate. Levántate y dile que sí al Señor. Dile: sí, Señor, mi familia te necesita y yo aún no lo hago. Este es el momento, este es el lugar. Si tú no te has entregado al Señor, hoy celebraremos un bautismo. ¿Y qué manera tan extraordinaria de hacerlo? Con padres e hijos que deciden entregarse al Señor. Por última vez pregunto, ¿hay alguien que quiere decirle eso al Señor? Pastor, es que yo no soy perfecto, yo no soy bueno, tengo muchos errores. Eso no importa. Ahora lo que importa es el poder de Dios y tu deseo de ser transformado y tu deseo de seguir al Señor. Si hay alguien en el nombre del Señor, le invito: ven, hermano, ven, vamos a orar por ti. Y vamos a decirle al Señor que estás en sus manos por aceptarlo como Salvador personal. Si no hay nadie, paso a un segundo llamado. Mis queridos hermanos, esta mañana hemos escuchado que es muy peligroso dejarse dominar por los hijos. Muy peligroso. Que uno no cumpla la voluntad de Dios y no sirva al Señor en lo que Dios nos ha llamado, que es ejercer autoridad sobre los hijos. Así que esta mañana yo quiero orar. Si alguien le quiere decir al Señor: Señor, ayúdame a ejercer la autoridad en mi casa. He fallado. He fallado. Porque tengo mucho trabajo, porque pierdo mucho tiempo, porque veo mucha telenovela, porque hago tontería y media, menos atender lo que me corresponde. Ejercer autoridad con los míos. Nada lo justifica. Empezando por mí, que soy un ministro de Dios, un pastor. Yo quiero que el Señor me perdone y me ayude para dirigir mi hogar. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor: ven, vamos a orar por ti en esta hora?
Señor, ayúdame a ejercer autoridad en mi casa. Tú me has llamado a mí, a mamá, a papá. No es la abuelita, eres tú, papá. Dios nos pedirá cuentas. Quizá tú puedes reconocer, Señor, yo he confundido la sobreprotección y he sobreprotegido a mis hijos. Y a veces me molesto cuando me llaman del colegio y me dicen que se están portando mal y me pongo bravo. Y no le creo a mi esposa cuando me dice que el chico se porta mal. Que Dios nos ayude a ejercer la autoridad, hermano. Venga, vamos a orar por usted, aquí al frente. Dígale a Dios, Señor, me quedan pocos años con mis hijos. Me quedan pocos años, en poco tiempo van a volar. Es muy pronto cuando se van. Así que, por eso en esta hora, quiero orar por ustedes, por los papás. Que Dios nos ayude a ejercer la autoridad. Y los que somos líderes, tenemos una responsabilidad especial. Los que ejercemos autoridad en la iglesia, necesitamos el poder de Dios para ejercerla en la casa. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora te damos las gracias, porque a través de la historia de Elí, tú nos recuerdas la importancia de la responsabilidad que tenemos como padres. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos nos hemos equivocado. El frenesí del trabajo, de la vida laboral, de tantas actividades que tenemos que llevar a cabo, Señor, nos ha hecho fallar en el ejercicio de nuestra autoridad hacia nuestros hijos. En este momento te rogamos que nos perdones. Ayúdanos a todos nosotros a ejercer la autoridad, como tú deseas, con amor. Pero necesitamos conducir mejor a nuestros hijos. Necesitamos, Señor, guiarlos por un buen camino. Estamos aquí porque sabemos que tú puedes ayudarnos. Y en esta hora yo pongo en tus manos a cada padre y madre que está aquí al frente, que se ha puesto de pie. Que tu gracia nos dirija a todos, que tu poder nos enseñe las palabras que debemos usar. Y también bendice a nuestros hijos. Dales disposición de ser educados y de ser corregidos. Que tu presencia se quede con todos nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.